Chicas, chicos, buenos días. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida. Somos poquitos ahora. Cintia, María y Pamela. Buenos días. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Esperando con ansias en la semana de receso, me imagino. Pero aún no empieza la semana. Estamos todos con sueño, así que tranquila. No eres la primera ni la última. Me incluyo también en ese grupo. Chicas, antes de comenzar, un par de indicaciones bien breves. Hoy día nosotros vamos a ver la penúltima parte de la materia. De hecho, hoy, con lo que vamos a ver hoy día, vamos a terminar todo lo que es la materia. Porque hoy día vamos a empezar a ver reglas de la cadena, que es el caso más complejo para derivar cuando tú tienes operaciones dentro de otras operaciones. Y vamos a reforzar la idea de qué significa la derivada, de interpretar cosas. Ya no va a ser solamente una función f de x con puras letras, ahora va a haber un contexto de por medio y vamos a tener que trabajar con ese contexto. Ahí se viene conectando Patricio, le doy los buenos días. Entonces, vamos a revisar en la primera parte. Recuerda que esta clase, como son 3 módulos, es mucho. Vamos a hacer una primera parte solo revisando la regla de la cadena, que es esta última regla para derivar, y luego empezaremos a ver el tema de interpretar las derivadas. La clase del próximo sábado, de hecho les voy a mostrar el calendario, es más fácil, para que quede más, que quede, ¿cómo se llama esto? Que quede respaldo de todo esto. Bien. Si te vas a cálculo vas a encontrar el calendario y te vas a dar cuenta de un par de cosas. Primero, que hoy toca clases, obviamente. Y hoy, insisto, hoy día vamos a ver regla de la cadena y vamos a ver interpretación de la derivada. Con lo que vamos a ver hoy día, ya van a estar listas y listos para la prueba, derechamente. Lo único que nos va a faltar ver en la clase del 30 es un caso particular de la interpretación de la derivada, que es cuando estemos trabajando con posición, velocidad, aceleración, o cuando estemos trabajando con ingresos, porque ahí entra el concepto de ingreso marginal. Pero eso es algo súper fácil que lo vamos a interiorizar el sábado 30. Recuerda que el próximo sábado no va a haber clases porque está la semana de receso. El próximo sábado también va a estar habilitado un cuestionario que te va a permitir prepararte para la prueba 2. Va a estar habilitado toda la semana, desde el sábado 30 hasta el viernes 5 de la noche, 23:59 horas. El RP2, este trabajo grupal, también va a ser la próxima semana. Entonces, la subsiguiente, disculpa, la próxima clase que tengamos en realidad. Entonces, la próxima clase que tengamos se va a dividir en 3 partes. Una parte para ver la última materia que es unos casos particulares de contexto. Una parte que va a ser para trabajar con la guía de repaso de la prueba 2. Y otra parte que va a ser desarrollar el RP2. No quiero, no quiero que pase lo mismo que en la prueba 1 de dejar el RP1 antes de la prueba. ¿Por qué no quiero eso? Porque van a estar muy agotados rindiendo una prueba. Dar un trabajo en grupo, después dar una prueba, es mucho esfuerzo para 3 módulos de clase. Es demasiado. Así que vamos a hacer el RP sí o sí el sábado 30. Recuerden que esto es sin nota, así que no es necesario que sea muy estricto la resolución, pero sí es importante que ustedes sepan cómo se avanzan los RP, porque a final de semestre va a haber un RP4 que tiene nota, a diferencia de los anteriores RP, y que tiene que ver con el examen. Su nota se va a mezclar con el examen. Entonces, igual es importante que ustedes les vayan tomando el peso para que después cuando llegue el RP del examen, que sí es con nota, ustedes no hagan algo malo, hagan algo bueno, tipo algo ya preparado, ya sepan cómo funciona. ¿Ok? Entonces, otro comentario que iba a decir. Por supuesto. Ay, disculpen. El material de apoyo subió un tercer PowerPoint que se llama Regla de la cadena. Y adivina qué será. Es interiorizar la materia de la regla de la cadena. Esto es lo que vamos a ver hoy día. Es un PowerPoint bien cortito,
pero nos va a servir para reforzar un poco las cosas. Pero antes de ver regla de la cadena, la clase pasada íbamos como avión, pero después empezamos a caer y nos estrellamos contra la cordillera cuando estábamos intentando derivar cosas. ¿Por qué menciono esto? Porque quedó muy débil, encuentro yo, los últimos ejercicios que vimos. Ustedes se demoraron mucho en desarrollarlos. Los últimos ejercicios que vimos tenían que ver con cómo derivar las funciones cuando habían multiplicaciones y divisiones dando vuelta. Creo que eso no se entendió muy bien. El de suma y resta y otros factores se entendió perfecto, porque es bien fácil de aprender. Pero eh, tengo la duda con respecto a la multiplicación y división. Entonces, les pregunto, de la tarea que yo les mandé, hacer las preguntas 5, la pregunta 6 y la pregunta 7. ¿Qué problema no pudieron hacer? Les pregunto. Recuerden que ya están las soluciones de la guía, así que podrían haber comparado sus resultados fácilmente con la guía. ¿Cuál de estos problemas no consiguieron hacer? De la guía 3, preguntas 5, 6, 7. O dicho de otra manera, si es que no hicieron la tarea, porque también puede ser que no hayan tenido tiempo, si ven estos problemas, ¿cuál de ellos crees que no podrías hacer? Así honestamente, tipo, profe, yo creo que no me la puedo con tal pregunta, porque ahí también nos va a servir para reforzar un poco la última materia. Si es que no, igual yo voy a ver un problema de multiplicación y división con el PowerPoint, así que igual vamos a repasar esto. Ya, la F. ¿Cuál F? ¿La F de la 6 o la F de la 7 o la F de la 5? La F de la 6. Aquella, ¿cierto? Ya, aquí hay un concepto de que te cambiaron la letra, entonces eso también te complica aún más. Ya no está la letra P, ahora está la letra X. Ningún problema, Pamela. Tú me vas diciendo qué pregunta y ahí vamos repasando todo esto. ¿Sí? La idea es que esta primera parte de la clase sea de repaso. Y para eso yo tengo que saber qué es lo que no tienen y qué es lo que sí tienen. Ya, esta pregunta, la F y la I de las 6. ¿Están por debajo, no? Ah, ya están por debajo. Entonces voy a hacer recortar las dos al tiro. Ah, pegar. Entonces, ¿cómo avanzamos con esto? Janus y también cualquier otra persona que se haya conectado, le doy la bienvenida. Carlos, Jonathan y Patricio, a ustedes no los había saludado. Sé que no los había Buenos días, saludado, Fred. había puras chicas antes. Buenos días. Entonces, veamos estas preguntas. No, esto lo vamos a ver después. Voy a proyectar tiro solamente la pestaña para que no les salga duplicado el chat. Y también para poder ver cuando alguien va llegando. Entonces, tenemos estas dos preguntas. En esencia me están pidiendo derivar. Buenos días, Janus. Con frío, con la garganta mala, pero con sueño, pero aquí estamos dándole nomás. En otras palabras, igual que todos ustedes, pero yo como profesor, yo con más responsabilidad, básicamente. Sí, a mí tampoco no me gusta dar este horario de las 8:30, pero bueno, nada que hacer. Entonces, pregunta número 6, letra F. En este tipo de preguntas, lo primero que tú puedes ver es que hay una P y una T dando vuelta. Resulta que uno podría reescribir todo esto y no habría ningún problema. Yo podría tomar la primera fórmula, que se llama Q, esa inicial la mantienes, pero en vez de ocupar la letra P, ocupar la letra X. Y funciona esto de la misma manera, ya que la letra P o X, la variable independiente, no afecta en nada. Entonces no va a ser necesario que nos mantengamos con la letra P. Y ahí podremos tener algo de esta manera que es más amigable, que está más relacionado con lo que nosotros teníamos
antiguamente. Ahí se viene conectando Cristóbal y se desconectó. Entonces, tenemos que derivar esto. ¿Cómo lo derivamos? Primero tenemos que identificar qué tipo de cosa es. Esta función tiene sumas y restas dando vuelta. Significa que esta función es la suma y resta de varios elementos. Eso es lo primero. Tienen que recordar que las sumas y las restas separan las cosas. Entonces esta función en esencia son tres cosas unidas a través de sumas y restas. Significa que si yo quiero derivar la letra Q, toda esta función, lo que voy a tener que hacer es derivar por separado cada uno de estos elementos. Eso es lo primero. Ocupar las reglas de la suma y de las restas. En vez de derivar todo esto como si fuera una gran función, voy a derivar por separado la exponencial que aparece en un principio, más voy a derivar por separado todo el 5 por logaritmo natural de x, menos voy a derivar por separado el 19. Esto es ocupar la regla de la suma y de las restas. En vez de llegar y derivar todo esto de una, lo que uno hace es separarlo en la suma y las restas de cada cosa. Eso es lo primero. Las sumas y las restas separan los elementos. Después, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay un 5 que está multiplicando el logaritmo natural. En otras palabras, tengo un número que está multiplicando una función. Resulta que había ciertas propiedades que uno podría ocupar con respecto a los factores numéricos, multiplicaciones, divisiones, al estar derivando y que nos va a facilitar la vida. El elemento que está al medio, lo demás lo mantuve porque después lo voy a tocar, el elemento que está al medio yo igual lo puedo desarrollar antes de derivar. O sea que puedo preparar las cosas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Hay un 5 que está multiplicando al logaritmo. El 5 es un número fijo, entonces no hay ningún problema en sacarlo de la derivada. Y esto es la regla de los factores. Ahí se viene conectando Edwin, le doy la bienvenida. Esto nos va a simplificar bastante el tema de las multiplicaciones, porque a pesar que hayan números multiplicando o dividiendo, yo puedo simplemente sacarlos y despreocuparme por un momento de ellos. Ah, pero está bien, pues si la exponencial es la primera. La primera sí es una función exponencial. Pero yo estoy preparando todo esto antes de derivar. Fíjate que no he derivado nada, no he ocupado las reglas de derivación aún. Lo único que he hecho es ver qué es lo que pasa con cada parte de la fórmula. Estoy viendo la estructura, aún no he visto la fórmula en sí. Solamente estoy viendo la estructura de las cosas para dejarlo todo listo y empezar a derivar después. Entonces, ahora que ya tengo todo preparado para empezar a derivar, ahora que separé de acuerdo a la suma y las restas, ahora que saqué todos los números fijos afuera de la derivada, ahora puedo empezar a trabajar con ellas. Entonces ahora viene todo este cuadro resumen que nos ayudaba para saber cómo derivar cada cosa. La primera función es una exponencial, y ahí viene lo que decía María. Ah. La primera función es una exponencial. Es una exponencial con base e. Entonces, esto nos va a servir para derivar la función. Resulta que la derivada de la exponencial continúa siendo la misma exponencial. Este recuadro, por cierto, está en la plataforma en material de apoyo, material para el estudiante y se llama cuadro resumen. Entonces la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Perfecto, porque eso nos facilita las cosas. Más 5 por. Ahora vamos a derivar el logaritmo natural. Exacto, queda igual, no va a cambiar en nada. El logaritmo natural, esta expresión ln, tiene que ver con los logaritmos y en particular con el logaritmo en base e.
Logaritmo natural es un logaritmo cualquiera, pero tiene de base la letra e. Esa es la gracia. En esencia, todo lo que tenga base e va a tener una derivada diferente. Y su derivada, como está escrito acá, es 1 partido por x. Y por último me falta el 19, menos la derivada de 19. 19 es un número constante, es un número fijo. Y la derivada de un número siempre es 0, porque el número no va a cambiar. Perfecto. Y acá, para reescribir todo esto, pongo e elevado a x más. El 5, como está arriba, va a multiplicar lo que está arriba de la fracción, el 1, y 5 por 1 te va a dar 5. 5 partido por x. Y menos 0 no hace nada, entonces te quedas ahí. Y ahí termina la derivada. En esencia tenemos suma y resta y factores en este. No está complejo, ¿cierto? Ya vas perdiendo el miedo. Esta era la parte fácil, insisto. La parte fácil es sumas, restas y factores dando vuelta. Eso es súper sencillo. Y eso se trabaja de manera rápida porque es lógico. No es tan enredado, no hay pasos medio extraños. Es como ordenadito. Y sí, pues eso es lo que yo hago. Me preocupo paso por paso de separar, sacar todos los números que tenga que sacar y al final, cuando esté todo ordenado, todo preparado para derivar, recién ahí agarro esta tablita y empiezo a ver cuánto da cada derivada. Porque si no, te vas a perder con todos los cálculos que hay dando vuelta. Aquí vas a tener que escribir harto. Te lo digo al tiro. Entonces la F, lista. Veamos la letra I. Esta vez con otro color porque, ¿por qué no? La función h. De la misma manera, yo puedo reescribir esta función h y en vez de trabajar con la letra t, trabajar con la letra x. Lo llevo toda la letra x porque así es más fácil, más intuitivo. Ustedes están más acostumbrados desde nivelación y desde álgebra a trabajar con la letra x. Y no hay ningún problema con hacer eso. Yo puedo cambiar la letra sin problema porque es una letra. En una prueba da lo mismo, también se puede cambiar. A no ser que te pidan determine las variables o interprete las variables. Ahí obviamente tú tienes que colocar la letra T porque tienes que indicar qué es la letra T. Tipo el tiempo transcurrido escrito en meses, por ejemplo. Pero ahí estás redactando, no estás haciendo un cálculo. Estás redactando. Acá estamos haciendo un cálculo. De hecho, estas cosas ni siquiera tienen contexto. Estas preguntas ni siquiera me dicen que h representa la altura y d el tiempo. Nada, me están dando solamente una fórmula. Cuando es solo una fórmula, no hay ningún conflicto en llegar y cambiar la letra. Y eso les va a facilitar la vida porque lo va a llevar a algo que ustedes ya saben trabajar. Quiero encontrar la derivada de esta gran función. Al igual que en el caso anterior, estamos trabajando con una suma y resta de cosas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que hay un par de restas dando vuelta. Significa que esto me va a servir para separar en 3 elementos. Que cada uno contenga números y letras es otra cosa. Pero aquí, si hay restas, significa que estoy separando los elementos. Estoy separando en 3 partes. Entonces, la derivada de h va a ser la derivada de 9x menos la derivada de 0,9x al cuadrado menos la derivada de 10 partido por x. Al igual que antes, yo puedo preparar esto antes de llegar y derivar. Ya he separado de acuerdo a los signos, de acuerdo a las sumas y restas que habían dando vuelta, en este caso eran puras restas, y ahora puedo empezar a arrumar esto antes de empezar a derivar, preparar la situación. O sea, el 9 y el 0,9 pueden salir de la derivada, ya que son números que están multiplicando a las letras.
Y así yo me preocuparé solo de derivar aquello que contenga una letra. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa con el 10 partido por X? Ojo con esto. El 10 partido por X es un número dividiendo a una letra, perdón, claro, ¿es una letra siendo dividida por un número o es un número siendo dividido por una letra? Que no es lo mismo. Ojo con eso. ¿El 10 está dividiendo o está siendo dividido? Es un número siendo dividido por una letra. Quien está haciendo la acción es la letra X. Entonces acá yo no puedo sacar el 10. Ojo con eso. Se mantiene. Ahí viene llegando Lisette, le doy la bienvenida. Diferente hubiera sido que tuvieras X partido por 10. Si hubieras tenido X partido por 10, ahí el X está siendo dividido por un número. Entonces ahí al X yo puedo sacar el 10 para afuera. Porque el 10 está afectando a la X. Pero aquí es al revés. El X es el que está afectando al 10. Ojo con ese detalle. No es lo mismo. Acá yo no puedo tirar esto como 10 y derivar solamente la X. No. Si ustedes hacen eso, a mí me va a dar un calambre en los ojos cuando lea esa parte de la prueba. No pueden hacer eso. ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque es al revés. Aquí es un número siendo afectado por una letra, mientras que acá es una letra siendo afectada por un número. Cuando es una letra que esté siendo afectado, cuando el número sea un actor, ahí tú puedes salir. Acá el 10 está haciendo algo, está dividiendo, es quien ejerce la acción. Aquí el 0,9 también es un actor, está multiplicando, está haciendo una acción. Pero acá el 10 está solito, sin hacer nada, está quieto, piola de pana, y llega un X y empieza a dividirlo. Aquí el 10 está siendo pasivo, y es el X el que está haciendo la acción de dividir. Ojo con ese detalle, que es súper fácil perderse. Entonces, ¿cómo avanzamos con esto? Ya está todo lo más ordenado posible, así que recién ahora empezaremos a derivar. Y ahí vamos a tener que trabajar con el 10 partido por X. Y ahora lo vamos a ver como una división. ¿Ya? Entonces, 9 por la derivada de X. X en realidad es lo mismo que X elevado a 1. Ojo con eso. X elevado a 1 es lo mismo que X. Al revés. X es lo mismo que X elevado a 1. Entonces el X a la larga es una potencia. Y la derivada de esto es 1. Cuando tienes un X elevado a 1 en particular. Menos 0,9 por X al cuadrado. Esto es una potencia. ¿Cuál era la regla de la potencia? Que el exponente baja y multiplica, y va a multiplicar a una potencia un exponente más pequeño. Si antes estaba x elevado a 2, ahora va a quedar un x elevado a 1. 2 veces x, justamente. Ya, hasta acá está fácil. Hasta acá no deberían tener ningún conflicto. El tema es cómo vamos a derivar esta fracción, el 10 partido por x. Y aquí es donde entra la regla de las divisiones. ¿Cuál era la regla de las divisiones? De hecho, voy a... En un momento que esto va a salir más rápido si lo separo en dos partes. Y copiar. Gracias. Esto ya no tiene que ver con qué tipo de función es, sino con qué tipo de operación hay dando vuelta. Ahora tengo una división, en donde arriba tengo un 10 y abajo tengo un X. Entonces hay que trabajar con este tipo de estructura.
Cuando tenemos operaciones entre medio, empezamos a tener fórmulas diferentes. ¿Qué significa esta fórmula? De que tú si partiste con una fracción, vas a terminar con otra fracción también, por una cuestión de lógica. Si partes con multiplicaciones, terminas con multiplicaciones. Si partes con potencias, terminas con potencias. Entonces, si parto con una fracción, voy a terminar con una fracción. ¿Cómo va a estar compuesta esta derivada? Arriba yo voy a tener f'g menos fg', en donde f es lo que está arriba y g es lo que está abajo. En otras palabras, derivo lo de arriba y lo multiplico por lo que está abajo, derivo lo de arriba, el 10, y lo multiplico por lo que está abajo, el x, menos f multiplicado por g'. Lo de arriba multiplicado por lo de abajo derivado. Lo de arriba multiplicado por lo de abajo derivado. ¿Ya? Y todo esto va a estar dividido por un g al cuadrado. G es lo que estaba abajo, pero ahora está elevado al cuadrado. Si antes teníamos un x aquí abajo, ahora va a ser un x al cuadrado. ¿Estamos? ¿Van agarrando esto? Ya. Entonces, ahora que hemos hecho las derivadas, lo primero que hicimos fue ordenar un poco la situación, tomar toda la función y separarla en tres elementos de acuerdo a las sumas y restas que hayan dando vuelta, sacar los factores que estén molestando para que no nos compliquen tanto, y finalmente hicimos la derivada. Ahora ya está todo derivado, ya estamos listos. Lo único que falta, y esto sí es relevante, es empezar a desarrollar las operaciones que quedaron dando vuelta. No les voy a pedir que lleguen hasta la forma más reducida posible, no es necesario, pero sí les voy a pedir que al menos hagan las multiplicaciones de números dando vuelta. De hecho, acá me falta aún derivar un par de cosas dentro de la fracción. Entonces, 9 por 1, 9, menos 0,9 por 2, 1,8. X elevado a 1 es lo mismo que X. Y ahí ya está una escritura más sencilla. Menos. ¿Qué pasa con esta fracción? Que aún me falta un par de cositas por derivar. La derivada de 10 es un número. Entonces la derivada de 10, como es un número fijo, va a ser 0. 0 por x. Menos 10 por la derivada de x. ¿Cuánto da? La derivada de x ya sabíamos que daba 1. Justamente, 10 por 1. Y abajo te va a quedar un x al cuadrado. Y esto es perfecto porque se van a eliminar varias cosas. Fíjense. Aquí te va a quedar... Aquí te va a quedar 9 menos 1,8x menos 0 por x, 0. 0 por cualquier cosa te va a dar 0. Menos 10 por 1, menos 10. Y todo esto va a estar partido por x al cuadrado. Entonces todo esto va a ser finalmente 9 menos 1,8x. Aquí te va a dar menos 10, ¿cierto? Toda esta resta te va a dar menos 10. Y el menos por menos, más. 10 partido por x al cuadrado. Y ahí tengo la división. O ahí tengo la derivada de la función h. Porque todo esto era la letra h. ¿Se van entendiendo estos problemas? Igual fue buena la lección de esta última pregunta porque ahí había divisiones dando vuelta. Ya, entonces, avancemos con la materia que nos falta.
Lo último que habíamos visto eran operadores, y eso tenía que ver con cuando estábamos derivando algo que tuviera multiplicación o división. Aquí, de suerte, vimos un ejemplo de división. Por cierto, como ejemplo complementario, x al cuadrado por logaritmo natural de x. ¿Cómo queda la derivada de esto? Como ejercicio complementario. X por el logaritmo natural de x. ¿Cómo queda la derivada de aquello? Más que multiplicación de constante, aquí ya no tengo constante, ya no tengo números. Aquí yo tengo funciones. Entonces estamos multiplicando números. Perdón, estamos multiplicando funciones. En otras palabras, estamos trabajando con esto. Así como antes teníamos una división de cosas y ocupábamos esta regla, esto es lo que usamos antes. Ahora estamos teniendo una multiplicación de cosas, algo por algo. En este caso, x al cuadrado multiplicado por logaritmo natural de x. Entonces tendremos que ocupar las reglas de multiplicación. Esto es para repasar lo último que vimos, las reglas de multiplicación y división. Multiplicar es más sencillo que dividir, créanme. Porque de hecho multiplicar tiene que ver con dividir. ¿Cómo trabajamos con esto? Había ciertas reglas que teníamos que ocupar. María, dígame. Profe, entonces en la multiplicación de constante, la letra C se refiere a un número multiplicado por una función, ¿verdad? Exacto. Constante es un número. Ya, y la otra es cuando tenga algo distinto en la multiplicación de funciones. Cuando tengas una función dando vuelta. Algo que tenga la letra X. Todo lo que Ya, tenga letras son funciones. ya. Ok, profe, gracias. Por nada. Aquí yo tengo una multiplicación de cosas, cierto, pero tengo que decidir si es que estoy siendo multiplicado por un número fijo que no se va a mover, constante, o si estoy multiplicando por una función. Aquí yo estoy multiplicando por una función. El x cuadrado es una función, no es un número. Entonces, estoy hablando de multiplicación de funciones. ¿Cómo se hacen las derivadas según esta regla? En esencia, tengo f siendo multiplicado por g. Entonces, voy a mantener la misma multiplicación con la diferencia que voy a ir derivando cada parte por separado. O sea, de nuevo vamos a ocupar x cuadrado y también logaritmo natural de x, pero vamos a derivar la primera parte solamente. Vamos a ver el efecto al derivar de derivar solo esta primera parte. Y además voy a unir el efecto de derivar solo la segunda parte, solamente el logaritmo natural. Y ahí vamos a tener la derivada de las multiplicaciones. En otras palabras, derivas la primera parte y después vuelves a escribir todo, pero derivando la segunda parte. Si hubiera un tercer elemento, tendría que continuar volviendo a escribir toda la multiplicación y derivando solo el tercer elemento. Si hubiera un cuarto, tendría que haber una cuarta multiplicación en donde solamente derivas el cuarto elemento. Y por ahí va la cosa. ¿Se va agarrando esta regla? ¿Se va entendiendo? Ya, veamos entonces cómo derivar esto. X al cuadrado es una potencia. Entonces te va a quedar 2 por x elevado a 1. Todo esto va a mantenerse multiplicado por el logaritmo natural de x. Más.
x al cuadrado por la derivada del logaritmo natural, ya habíamos visto que era 1 partido por x. Y acá empezamos a reordenar un poco la cosa. X elevado a 1 es lo mismo que x. 2 por x por logaritmo natural de x. Más el x al cuadrado va a multiplicar al 1 y va a quedar acá arriba. Y se va a poder simplificar uno de los x que está arriba con uno de los x que está abajo. Entonces todo esto te va a quedar solamente 2 por x por logaritmo natural de x más x. Y ahí tendrías la derivada lista. ¿Se va entendiendo esto? Que en el caso de la multiplicación es mucho más sencillo porque es más intuitivo. En realidad estás repitiendo toda la multiplicación, pero derivando cada uno de los elementos por separado. Tiene que ver con la suma y la resta, pero no es tan directo. ¿Ya? ¿Se va agarrando todo esto? Con esta parte del desarrollo final, tú dices, cuando ya está derivado. Ah, pero eso es práctica nomás, sí. Técnicamente tú podrías dejarlo hasta esta parte. Si lo dejas hasta esta parte, igual está bien, pero meter todo esto en la calculadora es mucho más complejo que meter solamente esta última expresión. De hecho, es álgebra. Álgebra tiene que ver con sumar, restar, multiplicar y dividir letras. Eso es álgebra. Y está reduciendo la fórmula. ¿Podemos hacer otro? Mira, Jonathan, depende. Porque hoy día no quería de ocupar tanto el tiempo en esta materia. Tengo que ver aún regla de la cadena donde nos vamos a demorar. Pero en la regla de la cadena, inevitablemente vamos a ver también multiplicaciones. Así que igual vamos a ver todo esto. Sí, también todo esto tiene que ser con cierto cronograma. Este es el problema de los cursos PEP. Y es lo mismo que tuvimos en Estadística 2. Hay muy poco tiempo. Por eso es que yo les dejo tantas tareas y les dejo tantos videos que ustedes puedan ver para que refuercen todo esto. No les va a servir una sola clase a la semana. No sirve así. Se lo digo al tiro. El curso PEP está hecho para que ustedes ejerciten todo esto en sus casas. Entonces, veamos este PowerPoint que les vuelvo a mencionar. Está en material de apoyo. Esta se llama derivada número 3. Son pocas diapositivas. Y de hecho, las 3 primeras diapositivas son de recordar materia. ¿De qué trata este PowerPoint? De empezar a ver la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Se preguntarán. La regla de la cadena es lo siguiente. O antes de ver la regla de la cadena, recordemos un poco de qué trata todo esto. Resulta que uno generalmente va a tener funciones que van a ir cambiando con el paso del tiempo. Esta línea que va cambiando, va subiendo, va bajando y después va subiendo. Entonces, en diferentes momentos, tú vas a tener cambios diferentes. En un principio está aumentando en cierta cantidad, después está disminuyendo, y después está aumentando en una cantidad mayor de lo que aumentaba al principio. Antes estaba una inclinación moderada y ahora está una inclinación más empinada. Significa que si acá, por ejemplo, aumenta de 3 en 3, acá está aumentando de 10 en 10, por inventar. Entonces voy a tener cambios diferentes de acuerdo a la posición en donde esté. En diferentes momentos va a cambiar de diferentes maneras. Es como, por ejemplo, en un supermercado, la parte de dulces no tiene la misma cantidad de ventas en enero que en octubre cuando se acerca Halloween, o en marzo cuando está, en agosto cuando está el Día del Niño. Ahí aumenta mucho la cantidad de ventas en el pasillo de los dulces y de los chocolates, por los cabros chicos generalmente. Entonces, los precios, cuánto se vende de cada pasillo, depende de en qué mes tú estás parado. O lo mismo, el pasillo de artículos escolares no tiene la misma cantidad de ventas en agosto que en febrero y marzo, cuando empieza la parte de los colegios.
Entonces, diferentes pasillos tienen diferentes ventas que pueden aumentar o disminuir en diferentes momentos. Con las funciones pasa lo mismo. Voy a tener cambios en diferentes momentos y voy a ser capaz de calcular cuánto está cambiando en cada momento. Y eso es la derivada. La derivada te indica cómo cambian las funciones. Esa es la sola función en la vida de las derivadas, es entre indicarte cómo van a cambiar las cosas. Para eso está hecha. La derivada se construye para que tú puedas ver cuánto cambia una función en cada momento. Ojo con eso. El signo de la derivada, el signo del resultado que obtendremos, por ejemplo, en el caso anterior teníamos la función 2x logaritmo natural de x más 1. Teníamos la siguiente derivada, 2x por logaritmo natural de x más x, ¿cierto? Entonces yo podría evaluar esta derivada en 1, por ejemplo. Y acá tú vas a tener 2 por 1 por el logaritmo natural de 1 más 1. Logaritmo natural de 1 es 0, por las propiedades de los logaritmos. 2 por 1 por 0, esto te da 0. Entonces esto va a ser 0 más 1 y esto va a ser 1. O sea que finalmente la derivada de esta función que calculamos anteriormente es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que la función, cuando x es igual a 1, en este momento en particular, va a ir aumentando porque este resultado es positivo. Si fuera negativo iría disminuyendo. Y el valor numérico te indica en cuánto está aumentando. No solamente sé que está aumentando, sino que además sé que va a aumentar de 1 en 1. Al menos cuando estemos parados en x igual a 1, la función original, f de x, va a aumentar de 1 en 1. Eso es lo que tenemos. Y eso es lo que te entrega la derivada. La derivada no es solamente una fórmula. La derivada te va a indicar qué es lo que está, cómo está cambiando y en cuánto está cambiando. Pero para eso tenemos que primero calcular la derivada. Por eso es que les estamos enseñando en un principio solamente con fórmulas, sin contexto, para que ustedes sepan cómo calcular la derivada y después, cuando ya tengamos cancha en cómo derivar las funciones, recién ahí meter el contexto. Pero en esencia, estamos intentando construir una nueva función, la derivada, que te va a indicar cómo cambia la función original. Hasta acá. ¿Se va entendiendo para dónde vamos? Ya, perfecto. Aquí había un par de... Están las mismas reglas en realidad. La regla de potencias, la regla de los números, los factores, lo que preguntaba su compañera, si es que había un número dando vuelta, ese número podía salir, pero si había una multiplicación, tenías que verlo como una multiplicación. Y ahí había un ejemplo bien fácil. Tipo, tenemos una función que si yo calculo la derivada, tengo que ver esto como la suma de dos cosas primero que todo. Eso es lo esencial, verlo como la suma. Y después esta parte, aquí yo tengo una letra siendo dividida por un número. Así que ahí el número puede salir para afuera y no hay conflicto. Mientras que acá yo tengo una multiplicación. Entonces, como se multiplica, tomo la misma multiplicación, pero derivo solamente la primera parte. Derivo solamente la primera potencia. Y después tomo la misma multiplicación y derivo solamente la segunda parte, que sería la exponencial. Ahí voy haciendo cada una de las derivadas y después voy haciendo las multiplicaciones pertinentes, factorizando si es que es necesario, y esto es solo para que quede más bonito. Entonces, ¿cuál es la gracia? De que teniendo esta derivada, que tengo la función original, f, y tengo la derivada f'.
la derivada nació a partir de la función original. Entonces, si yo evalúo en algún momento, por ejemplo, en x igual a 1, yo voy a tener un resultado y esto me indica cuánto vale la función. Pero, si yo evalúo en la derivada, este resultado me indica cómo cambia la función original. Cuando x es igual a 1, porque aquí estoy evaluando, la función original, no la derivada, la función original. La derivada solo fue usada para calcular este numerito, este resultado. Esta fue la única noción que teníamos, solo para calcular ese resultado. Y una vez que tienes el resultado de la derivada, te devuelves a la función original. Entonces la función f va aumentando de 17 en 17. ¿Se va entendiendo esto? ¿Se va entendiendo la utilidad de cómo se ocupa la derivada? Que en esencia no es solo para tener un cálculo algebraico de las reglas de las derivadas, de multiplicar y dividir y todo eso, sino que en esencia la derivada es más que todo para tener una fórmula con la cual tú vas a encontrar cómo cambian las cosas. Esta es la mayor utilidad de las derivadas. ¿Se va entendiendo esta parte? Ya, perfecto. Entonces, la idea de este PowerPoint, como les decía, era repasar también materia. Y de hecho, después había otro problema, pero esta vez involucraba una división. Aquí, oh, de nuevo me equivoqué. Este 5 tenía que estar acá arriba. Voy a tener que volver a subir el PowerPoint, pero da lo mismo, no es tanto detalle. Aquí es la misma idea, solo que tenemos una división, ¿cierto? Entonces, para derivarlo, tengo que trabajarlo como una... Esto era para ejercitar lo mismo que estábamos haciendo en la pizarra virtual, literalmente lo mismo. Era un ejemplo para repasar, pero yo preferí ocupar ejemplos de la guía, por si es que alguien ya había intentado hacer la guía. Y acá la misma idea, esto es una división, entonces derivo lo de arriba, multiplicado por lo de abajo, logaritmo, menos lo de arriba dividido, multiplicado por la derivada de lo que está abajo. Todo esto partido por el logaritmo natural al cuadrado, por lo que está abajo al cuadrado. Y ahí empezó a derivar. Aquí el 5 sale para afuera y tú vas a derivar solamente el x al cuadrado, que te culmina en un 2x1. Aquí el logaritmo natural es 1 partido por x. Entonces acá tú vas a tener menos 5x al cuadrado por 1 partido por x. Eso es menos 5x cuadrado partido por x. Se va a ir una de la x y te va a quedar solamente el menos 5x. Bien fácil, bien sencillo. No tiene mayor ciencia, si es solamente de ocupar la regla de derivada y después enchular las cosas. Y después la misma idea, solo que ahora tuve que evaluar en x igual a 2 porque en x igual a 1 te da un 0 y ahí te quedaría dividiendo por 0. Entonces, si yo evalúo en un 2 en la función original, voy a tener cuánto vale la función original, como obvio. Pero si yo evalúo en x igual a 2 en la derivada, lo que voy a obtener es cómo cambia la función original. Entonces, la derivada en sí no me interesa ver cuánto vale la derivada. Lo que te va a entregar la derivada es cómo cambia la función original. Todo tiene que ver con la función original. La derivada es una herramienta para ver cómo está cambiando la función original, lo que teníamos en un principio. ¿Ya? Entonces, ahora sí, viene lo que me interesa. Lo que me interesa ver hoy día, que es derivada de composición de funciones. De hecho, estamos bien cortos en la hora. Me demoré más de lo que esperaba en lo anterior. ¿Qué es la regla de la cadena? Es algo que les va a perseguir durante mucho tiempo, pero es una utilidad también. La gracia de la regla de la cadena es una regla para derivar cuando tienes más de una función dando vuelta.
¿Se acuerdan que vimos en la primera unidad la composición de funciones? Cuando tú tomabas una fórmula y la reemplazabas dentro de otra. Y eso es cuando tenías más de dos variables. Cuando tenías, por ejemplo, que el peso depende de la estatura y la estatura depende de la edad y la edad depende de otra variable, por ejemplo. Entonces ahí uno tenía una conexión de varias funciones. En ese tipo de casos, uno trabaja con la regla de la cadena. ¿Y vamos a tener ese tipo de casos? Por supuesto que sí. Conceptualmente es cuando tengo más de dos variables dando vuelta. Matemáticamente es cuando tengo una función dentro de otra. Y ahí se deriva de afuera hacia adentro. De lo más macro hasta lo más micro. Desde lo más general hasta el detalle. Por ejemplo, tenemos el ingreso I de una empresa. Depende de la cantidad de productos vendidos P. Y ahí tengo una fórmula bien sencilla, una potencia. P elevado a 4. Bien fácil, bien simple. Al mismo tiempo, los productos vendidos dependen de la cantidad de trabajadores X. Si tengo una segunda dependencia, la Y depende de la P y al mismo tiempo la P depende de la X. Calcule el ingreso dependiendo de los trabajadores. Calcule el ingreso dependiendo de los trabajadores. En otras palabras, sáltate la letra P. No ocupes la letra P. Y es igual a, depende de P. P depende de X. Y después tengo la letra X, que es independiente. Entonces yo quiero saltarme la letra P. Quiero el ingreso dependiendo de los trabajadores. No quiero que aparezca en los productos vendidos, quiero una gran función que al tiro, a través de los trabajadores, me entregue el ingreso. Y la tasa de cambio del ingreso. Vamos por partes. Primero, esta primera parte. El ingreso dependiendo de los trabajadores. Entonces yo quiero saltarme la letra P. ¿Cuál es la mejor forma de hacer esto? Tomando la función original y reemplazando. Tomo la función del ingreso y en vez de escribirla dependiendo de la cantidad de productos, dependiendo de la letra P, ocupo esta escritura, en donde ya sé que P es igual a X cuadrado más 3X. Entonces yo puedo reemplazar. Ojo lo que estoy reemplazando. Aquí debía haber hecho algo diferente. Ahí sí. Porque esto es diferente, por lo siguiente. Lo que hice fue reemplazar la letra P por, por su escritura, que es igual a X al cuadrado más 3X. Entonces ahora quedó toda una escritura que depende únicamente de la letra X. Recién ahora yo puedo identificar que este va a ser el ingreso dependiendo de la letra X. No es solamente cambiar la P por la X, es cambiar toda la fórmula. De hecho, me quedaría más intuitivo. Sí, ahí queda mejor. Al igual que siempre, con lo mismo que les mencionaba en la clase pasada, con ustedes estoy inaugurando estos PowerPoint, entonces no los tengo completamente arreglados. Por eso es que de repente voy cambiando un par de cosas. Ya, el tema es que ahora tenemos el ingreso dependiendo de X, de los trabajadores. Y ahora tenemos una gran función que relaciona al tiro el ingreso con la cantidad de trabajadores. ¿Ya? Y ahí tenemos la primera parte lista. El ingreso dependiendo de los trabajadores. Ok. Después, ¿qué es lo que me piden? La tasa de cambio del ingreso. Tasa de cambio es una expresión que indica cuánto están cambiando las cosas. Si es que está aumentando de 5 en 5, de 10 en 10, o de 20 en 20, o tal vez es que está disminuyendo de 4 en 4, de 8 en 8 o de 2 en 2. La tasa de cambio
es la derivada, porque la derivada te indica cómo cambian las cosas. La única sutileza es que cuando uno habla de tasa de cambio, habla de algo más realista, más concreto. La tasa de cambio es, por ejemplo, cuánto está aumentando el precio del pasaje por cada mes, o en cuánto está disminuyendo la, no sé, la temperatura en cada día. Eso es la tasa de cambio. Y matemáticamente es lo mismo que la derivada. La derivada te indica cómo cambia una función cualquiera. La tasa de cambio te indica cómo cambia un concepto, pero es lo mismo. Entonces me están preguntando, calcula esta gran función y además construya la derivada. Aquí es donde tú vas a tener que ocupar la regla de la cadena. Cuando tengas una composición de funciones y eso culmine en que tú vas a tener operaciones dentro de operaciones. Fíjate, esto en esencia es algo elevado a 4. Es una potencia. En esencia, esto es una potencia. Pero el tema es que esta potencia incluye operaciones dentro de ella. No es solamente una potencia solita, no es algo de esta manera, sino que ahora vas a tener una potencia, algo elevado a 4, y que adentro también va a tener operaciones. Tiene una suma, tiene otra potencia y tiene una multiplicación. Entonces la regla de la cadena se ocupa cuando tú tienes operaciones dentro de las operaciones. ¿Se entiende esa última parte? Cuando tengo una operación dentro de otra. Ahí es cuando tú ocupas la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo la ocupamos? De la siguiente manera. Mismo contexto, aquí no ha cambiado nada. Pero ahora vamos a ocupar esta regla. De afuera hacia adentro. Tenemos el mismo ejemplo. La tasa de cambio del ingreso es justamente la derivada del ingreso. ¿Cómo derivamos esto? Ya ocupamos la derivada y nos damos cuenta que estamos trabajando con una potencia. Que a la larga, si tú cierras los ojos y haces la vista gorda de lo que hay acá adentro, en esencia es algo elevado a 4. Me da lo mismo lo que hay adentro. Por ahora me va a dar lo mismo. Me da lo mismo el x al cuadrado más 3x. Maní, no le voy a dar importancia. Pero sé que tengo algo elevado a 4. Algo elevado a 4, una potencia. Después me voy a preocupar de lo que había adentro. Por ahora enfoquémonos en la potencia en sí. Veamos esto como una potencia. Si esto es igual a una potencia, cuando esté derivado, ¿qué es lo que va a pasar? El exponente, el 4, va a bajar multiplicando, ¿cierto? Y te va a quedar una gran potencia, una unidad más pequeña. Si antes estaba elevado a 4, ahora va a estar elevado a 3. Lo que había dentro de la potencia se mantiene. No he tocado lo que hay adentro. Entonces aquí lo único que hice fue derivar lo de afuera, derivar la parte que está en negro. La potencia. Hasta ahí estamos bien. Aquí yo tengo que recordar que aquí dentro, no, aquí dentro iba el x al cuadrado más 3x. Eso es lo que había acá dentro. Pero derivé lo de afuera y ahora me falta ponderar todo esto, considerar también el efecto de derivar lo que está adentro de la potencia. Primero derivamos lo que está afuera, derivamos la potencia en sí, derivamos la operación que está acá afuera, lo que está en negro, y ahora vamos a derivar lo que estaba adentro de la potencia. Recién ahora nos preocupamos. Y ahora derivamos lo que está en rojo. Esta es la regla de la cadena. Tú partes con lo de afuera y después vas derivando lo de adentro. Y en esencia, tú derivaste acá la función ingreso con la letra P. Esto fue lo que derivaste. Y ahora te vas a preocupar de lo que había dentro de la potencia. Ahora vas a
te vas a preocupar de derivar la letra P. Por eso se llama regla de la cadena, porque derivaste primero el ingreso como si fuera una potencia común y corriente, y ahora estás derivando la otra función. Si hubiera una tercera función, tendrías que agregarle la derivada de la tercera función. Por eso se llama regla de la cadena, porque vas derivando una tras otra, tras otra, tras otra. Primero lo vimos como una gran potencia, nos despreocupamos de lo que había adentro y lo trabajamos como si fuera una potencia. Y ahora tenemos que acordarnos de unir a todo este cambio, al cambio de la potencia, tenemos que unir. Las multiplicaciones unen las cosas. Unir la derivada de lo que estaba adentro de la potencia, de lo que estaba en rojo, que está escrito acá, por cierto. Entonces vamos a dejar esto con una pausa antes de rellenar. Nos ponemos a derivar esto. Bien fácil, es una suma, derivo como la suma de las cosas, saco el 3 que estaba molestando, hago las divisiones pertinentes y termino haciendo las multiplicaciones que pueda haber. 3 por 1. Y acá el x elevado a 1 te queda en x. Entonces, ahora tengo la derivada de lo que había adentro de la potencia. Y ahora sí, por fin, reescribo todo esto. La derivada finalmente era 4 por algo elevado a 3. Ese algo era x cuadrado más 3x. Y todo esto va a estar multiplicado por la derivada de lo que estaba adentro de la potencia, que lo habíamos calculado acá, 2x más 3. Y ahí termina el problema. Eso es la regla de la cadena. Derivar de afuera hacia adentro. ¿Se entiende? Por lo menos conceptualmente se entiende. ¿Sí? Ya, maravilloso. Hagamos problemas entonces. Problemas de la guía. No sé qué tenía que guardar y qué no. En un dibujito no hay ni un rayón. No, no, no. Ya, sí, guarda. Ya. Entonces, veamos si es que esto se está aprendiendo. Porque de nada me sirve que ustedes me digan que sí si es que no lo ejercitamos. Tenemos que llevar esto a la práctica. Entonces, vamos a ir a la guía, nuestra guía 3, y vamos a trabajar con la pregunta 8. Vamos a hacer solamente la pregunta 8 para después pasar a la guía 4. Y ahí recién les voy a dar la pausa. O no sé en realidad si ahora darle la pausa en realidad. Porque también podríamos mover todo lo que es interpretación para la próxima clase y dejar, porque igual le he estado metiendo interpretación entre medio. Igual le he estado poniendo todo lo que es, todas las clases le he puesto estas frases de que cuando la derivada es 3, la función aumenta de 3 en 3. Eso es la guía 4. Entonces igual ya lo saben. Ya, veamos cómo les va. Que ya llevamos una hora. Voy a hacer un puro problema nomás. Una pura de estas letras. El resto lo vamos a hacer después del recreo. Porque si no, no van a entender nada y van a estar muy agotados. Sí, eso es lo que tengo miedo. De que no. De que estén quedándose dormidos y después no puedan hacer nada. Si te fijas, estos problemas, este es problema 8, es bien sencillo. Tiene que ver con unir las funciones que tenemos e ir encontrando las derivadas. Yo voy a hacer la A y ustedes hagan la B. ¿Ya? Entonces, la primera función, la función f, es una exponencial, e elevado a algo. Y al mismo tiempo, este exponente, el g, es un 4 multiplicado por x. ¿Qué significa esto? Que cuando tú hagas la composición, f dependía de g, que al mismo tiempo dependía de x, entonces tú te estás saltando, lo voy a escribir acá, f dependía de g, que al mismo tiempo dependía de x. Entonces, cuando tú te saltas una a través de la otra, lo que vas a obtener
es f partido por x. En otras palabras, cuando tú reemplazas, tú te vas a saltar la letra g y no va a aparecer la letra g cuando tú reemplazas. Fíjate, la función f en esencia era e elevado a algo. Pero yo ya sé que la letra g se puede reescribir como 4x. Justamente. Entonces ahora tengo una gran función que no contiene la letra g. Me salté directamente de la f a la x. Omití la letra g. F, O, G. Y ahí estaba esta notación que ocupábamos en composición de funciones. ¿Cómo se calcula la derivada? Y esto es lo que más me interesa. Más allá del tema de composición que ya lo vimos en la primera unidad. Tendremos que derivar esta gran escritura. Ok, derivémosla. E elevado a 4x. Primero que todo, esto en esencia, de hecho, para que tenga la misma, para que tenga la misma analogía que el ejemplo que les mostré en el PowerPoint. De color negro. Solamente esto de color rojo. Esto es e elevado a algo, ¿cierto? En esencia es e elevado a algo. Que ese algo tenga una multiplicación dando vuelta es otra cosa. Pero esto en esencia es e elevado a algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar la exponencial como si fuera una e elevado a x cualquiera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos la derivada de e elevado a x? Se mantiene la misma derivada, ¿cierto? Queda igual. Entonces acá va a ser algo parecido. Vamos a mantener esta derivada con el 4x, ya que se mantiene igual. Esto es el resultado de derivar la exponencial. Pero además de eso, le vamos a agregar la derivada de lo que estaba adentro. O sea, derivamos primero lo general, la exponencial en sí, lo que está afuera, y ahora nos preocupamos de derivar lo que está adentro, el 4x. Aquí yo les recomiendo hacer la derivada por separado. La derivada de 4x, esto es lo mismo que derivar, que sacar el 4, y te va a quedar solamente la derivada de x. La derivada de x es igual a 1. Todo esto culmina en un número 4, ¿cierto? Por la regla de las derivadas. Acá yo tengo un número que está multiplicando, un factor numérico. Se va, sale para afuera. Y te va a quedar solamente la x, la derivada de x es 1. Entonces, todo esto va a culminar finalmente en un e elevado a 4x, y todo esto va a estar multiplicado por 4. Y ahí tengo la derivada. ¿Se va entendiendo? Que en esencia lo que estoy haciendo es trabajar primero la exponencial y después agregarle, acoplarle la derivada de lo que estaba adentro de la exponencial. Con la letra b va a ser muy similar. Fíjense, la letra b es una potencia, es algo elevado a 13. Y yo ya tengo cuánto vale ese algo, todo este polinomio. Entonces la composición de función va a ser algo elevado a 13. Y este algo va a ser el 8x elevado a 5 menos 3x elevado a 3 menos 15. ¿Cierto? Bien genérico. Entonces, cuando yo quiera derivar esto, ¿cómo vamos a derivarlo? ¿Cómo va a ser la derivada de esto? Les pregunto, sí, verbalmente, ¿qué es lo que ustedes tendrían que hacer? Como por concepto. Separar, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a separar? ¿Qué con qué?
Derivar la potencia primero. Perfecto. En esencia, esto es algo elevado a 13. Algo elevado a 13. Entonces, si tú vas a derivar una potencia, independiente de lo que tenga dentro, y está elevado a 13, significa de que primero tienes que derivar la potencia. Y esto te va a quedar 13 multiplicado por algo elevado a 12. ¿Cierto? Me preocupé solo de derivar la potencia. Da lo mismo lo que hay adentro. Puedo tener adentro una estrella y me va a dar lo mismo. No me interesa. Lo que me interesa es que por fuera es una potencia. Más que de atrás hacia adelante, es de afuera hacia adentro, porque cada vez vamos a ir entrando en la función. Estábamos en la parte más externa y ahora vamos a preocuparnos de lo que había adentro de la función. Esta derivada le falta agregar toda la derivada de lo que estaba adentro del polinomio, adentro de la potencia. Lo que está dentro de la potencia es un polinomio. Entonces, a todo esto me falta agregarle la derivada de 8x elevado a 5 menos 3x elevado a 3 menos 15. Y de nuevo yo puedo hacer esa derivada por separado. No necesito llegar y escribir todo de una en la misma línea. Aquí 8x elevado a 5 menos 3x elevado a 3 menos 15 derivado. Esto es una resta de cosas, entonces yo puedo separarlo como la resta de las derivadas, ¿cierto? Saco los números que estén molestando, el 8 y el 3. Y ahí empiezo a derivar. En el caso del x elevado a 5, esto te da un 5x elevado a 4. En el caso del x elevado a 3, esto te da 3x al cuadrado. Y el 15 derivado te da 0. Entonces todo esto da 40x elevado a 4 menos 9x al cuadrado. Entonces ahora sí, yo puedo escribir la derivada de la función f. La derivada de la función f va a ser 13 por todo el polinomio que había en un principio. Aún no va a ser aplicado el cambio. El cambio viene después. Todo el polinomio va a estar elevado a 12. Multiplicado por esta derivada que apareció acá. 40x elevado a 4 menos 9x al cuadrado. ¿Se va entendiendo? ¿Es tan compleja la regla de la cadena? No es tanto, ¿cierto? Exacto. Hay que estar súper ordenado con esto. Si no, no le va a resultar. ¿Qué me dicen? ¿Hacemos la letra C y D o tiramos un recreo? Porque después voy a ver otra materia, no voy a ver regla de la cadena. Díganme ustedes. Hacemos la letra C y D, porque tenemos dos opciones. A ver, voy a tener esto por sondeo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, sondeo. Opciones múltiples. Les voy a dar dos opciones. Solamente repasar esta materia y continuar hasta las 10:15, porque si no va a ser mucho. Recuerden que partimos a las 8:30, es demasiado. O recreo y vemos otra materia. En el caso que no veamos la otra materia, en el caso que ustedes elijan solamente regla de la cadena, esa otra materia va a quedar para la próxima clase. Igual esta otra materia es bien sencilla, es solamente interpretar la derivada. Así que chicas, chicos, hay un sondeo que acabo de habilitar para que ustedes pongan las respuestas.
para que decidan qué es lo que vamos a hacer ahora. Ya 2 personas han respondido. Faltan aún 5 personas más. Toda esta semana la asistencia ha sido súper baja en todos los cursos. Pero bueno, igual se entiende ahora más por el tema de que estamos previo a la semana de descanso. No era más rápido, sino que es más sencillo. Lo que me falta ver es interpretación de derivada, pero en esencia ya hemos visto la interpretación de derivada. Por ejemplo, si tengo la función f de x igual a x elevado a 3, entonces yo sé que la derivada va a ser 3x al cuadrado. Entonces, la derivada evaluada en 1 es 3 por 1 al cuadrado y eso es 3. La derivada evaluada en 2 es 3 por 2 al cuadrado, 3 por 4 y esto es 12. ¿Qué significa esto? Que acá van a aparecer frases. Y esto es lo que me faltaba revisar. Cuando x sea igual a 3, por ejemplo, cuando hayan pasado 3 años, 3 meses, 3 días, lo que sea, la función original, el ingreso, la estatura, lo que sea, aumenta 3 unidades por cada x. Y esta es la misma interpretación que la pendiente. Acuérdense que la pendiente, cuando vimos álgebra lineal en la primera unidad, tenía esta misma gramática. El valor, la variable dependiente, aumenta o disminuye en cierta cantidad por cada x, por cada variable independiente. ¿Te acuerdas que, perdón, al revés, cuando x igual a 1, la función? La única sutileza es que ahora se le agrega esta primera parte, que indicamos en qué momento estamos parados, porque ya no va a ser así en otros momentos. Si tú te fijas, en otro momento, cuando x es igual a 2, la función va a ir aumentando, pero esta vez en 12 unidades. Esa es la única sutileza, que ahora le agregas, especificas en qué momento estás parado. No sé, pues si x es tiempo y f de x es, no sé, peso en kilogramos, por ejemplo, de cada tiempo en meses. Sí, pues, es justamente eso. Entonces, en este contexto donde x vale tiempo en mes y f es el peso, cuando x es igual a 1, el primer mes, la función, el peso, aumenta en 3 kilogramos por cada un mes. De acá al segundo mes, el peso aumenta en 12 kilogramos por cada un mes. Y ejercitar esta gramática. Eso es lo que me queda ver. Que si bien no es tanto, por eso es que les vuelvo a preguntar. ¿Qué eligen? Aún hay 3 personas que no han respondido. Ya, pero la encuesta, pues sí, por eso puse la encuesta. Hay un sondeo dando vuelta. Ya, como nadie más se pronuncia, no tengo idea de los otros 3 que están conectados y no han respondido, continuamos nomás. Nos quedamos con lo que diga la mayoría. Sí, así de simple. De hecho, se pueden mostrar respuestas, sí. Y ahí ustedes están viendo las respuestas. No están viendo quién es quién, solamente están viendo cuál va ganando. Entonces, continuemos. Y terminamos más temprano. Significa que no voy a hacer pausa, obviamente. Ya, veamos las preguntas que vienen. Eso sí, las preguntas que vienen va a ser más ejercicio de ustedes. Quiero que ustedes trabajen con estas preguntas.
Aquí yo voy a copiar y pegar esto porque ya está bien saturado de información. Por cierto, les voy a dejar un video cortito que quiero que vean. O no, ni siquiera si ya hay videos que hablan de la interpretación. Ya, la próxima clase va a ser solamente interpretar. O sea, igual vamos a tener que calcular la derivada para después interpretarla. Pero va a ser más contexto que fórmula en sí. Letra C. Logaritmo en base 10, ya que no hay ningún número escrito, significa que esto es base 10. Y dentro vamos a tener el 2x más 5. Entonces la composición de función va a ser logaritmo en base 10 de 2x más 5. Y en el caso de la letra D, yo voy a tener 125 multiplicado por e elevado a algo. Y ese algo es el 0,8x. Entonces la composición va a ser aquello. Quiero que ustedes calculen las derivadas en la letra C y en la letra D. Les doy 4 minutos. 4 minutos para derivar estas fórmulas. No deberían de demorarse más que eso. 2 minutos por cada una. ¿Por qué no deberían demorarse más? Porque son funciones simples. Sobre todo la última, que es la exponencial, donde ni siquiera hay que hacer un cálculo mayor. Quiero ver cómo les va. Intenten ustedes derivar esto. Quiero ver si es que lo están consiguiendo o no. 4 minutos. Y obviamente después lo voy a hacer yo para que vean si es que hubo algún error dando vuelta. Pero intenten derivar ustedes. Quiero ver cómo les va. Por cierto, vayan escribiendo en el chat la función que obtengan. Así vamos a saber si es que estamos teniendo algo bien o algo malo. Y entre ustedes mismos se pueden ir comparando incluso.
Ya. ¿Cómo les fue con la primera pregunta? Con la letra C. ¿Qué obtuvieron ahí? Con el logaritmo. Logaritmo en base 10. Ojo que no es logaritmo natural. ¿Cuánto les dio en esta pregunta? En la letra C. ¿Pudieron o no pudieron? Chicas, chicos, ¿cuánto les dio en la letra C? ¿O no consiguieron hacerlo? Sean honestos nomás, si no consiguieron lo hacemos acá y no hay problema, pero necesito algo de retroalimentación también. No. Derivaste bien lo que había adentro. Pero la cuestión fue cuándo derivar lo que había adentro. Me explico. Te faltó derivar el logaritmo en sí. A eso es lo que voy. Derivaste bien el 12x más 5. Pero te faltó derivar el logaritmo. Porque solo derivaste lo que había adentro. Y María, por otra parte, derivó bien el logaritmo, pero derivó mal lo que había adentro. Entonces, entre las dos hacen una. Así que, básicamente. Porque una derivó lo de adentro y la otra lo de afuera. Así. Ya, vamos a ver. Veamos qué es lo que pasa. Sí, pero por supuesto, sí, eso, por eso es que necesito que ustedes hagan esto, para que vayan ejercitando y viendo qué es lo que pasa. Si no, no va a funcionar si esto es pura práctica, hermano. Esto es un logaritmo. Vamos a partir con eso. ¿Qué pasa con los logaritmos? ¿Cómo se derivan? La derivada de los logaritmos cuando no es logaritmo natural, recuerden que acá no hay ningún numerito escrito, significa que hay un 10 dando vuelta. Esto es igual que la raíz cuadrada de 3, es en realidad la raíz cuadrada de 3. No hay ningún número, pero se asume que hay un 12 que esto está vacío. Acá lo mismo. El logaritmo de una función, si es que no hay ningún número dando vuelta, se asume que es en base 10. ¿Ya? Entonces lo que tengo es un logaritmo en base 10. Entonces, si yo trabajara solo con un logaritmo, tendría 1 partido por x, todo esto con el logaritmo natural de 10. X, por cierto, es lo que está acá adentro. Y lo voy a poner como un puntito. Y X terminó acá abajo, como un puntito. En esencia, si tú trabajas con un logaritmo en base 10, vas a terminar con una fracción de esta manera. 1 partido por lo que había adentro, lo que está en rojo, por eso ocupé el color rojo, 2x más 5, todo esto va a quedar multiplicado por el logaritmo natural de la base, y en este caso el logaritmo natural de 10. ¿Ya? Eso es lo que hizo su compañera María. Básicamente derivó el logaritmo. Pero ahora se aplica lo que hizo nuestra compañera Pamela. Que, ok, derivaste el logaritmo, pero aún te falta derivar lo que hay adentro del logaritmo. Ojo, derivamos el logaritmo sin ningún conflicto, pero ahora a todo esto hay que aplicarle el efecto de derivar lo que estaba adentro del logaritmo. Y eso es lo que le faltó a María y que Pamela hizo. ¿Se entiende la diferencia en la regla de la cadena? Que en esencia tú vas a ver como si fuera un logaritmo. Ya. Pero además,
vas a derivar lo que está afuera y después vas a preocuparte y vas a recordar de derivar lo que está dentro. Ocupar dos colores sirve mucho. Y seamos realistas, el lápiz pasta rojo que en la feria te sale 100 pesos y te va a servir harto para este tipo de cálculos, sobre todo para la regla de la cadena. Entonces continuamos trabajando con esto, porque ahora tenemos que derivar esta última parte, si no, aún no hemos terminado. 2x más 5. Y ahí viene la derivada que hizo Pamela, que ya sabemos que termina en el número 2. Separamos por medio de las sumas. Sacamos el 2 que está adentro de la primera derivada. Y ahora que está todo ordenadito, nos ponemos a derivar propiamente tal. Ah. No. Ahí sí. Y ahora hacemos las derivadas pertinentes. Aquí te quedaría la derivada de x vale 1, la derivada de 5, que es un número fijo, es 0, 2 por 1, 2, 2 más 0, 0. Entonces todo esto culmina en el número 2. Entonces, en realidad esta función f pues, entonces en realidad esta función f, la derivada de esta función f, terminaría siendo 1 por 1 dividido por 2x más 5 multiplicado por el logaritmo natural de 10 y todo esto multiplicado por la derivada de 2x más 5 que ya sabemos que es el número 2. Entonces tenemos una fracción multiplicada por un número, significa que el 2 va a multiplicar acá adentro, arriba. Cada vez que tú tengas una fracción que esté multiplicada por algo, en este caso un 2, ese algo va a multiplicar la parte de arriba. Y hasta donde yo sé, 1 multiplicado por 2 es igual a 2. Y ahí tengo la derivada. ¿Se van dando cuenta los detalles de cada paso? Ya. ¿Cuánto les dio en la letra D, por cierto? Porque se supone que ustedes ya habían hecho cada uno de estos problemas. ¿Cuánto les dio en la letra D? En la exponencial. ¿Consiguieron hacerlo? Dos minutos. Necesito que ustedes hagan esto, porque en la próxima clase voy a asumir que la regla de la cadena ya está lista. 2 minutos para que hagan esta pregunta. Todos, ojo, que solamente están respondiendo María y Pamela. Aún hay otras 5 personas más. Falta Carlos, Cristóbal, Janus, Jonathan, Lisette. 2 minutos para que hagan esta pregunta. La última. Y ahí sí terminamos la clase. ¿Ya?
Ya, ahí está la derivada de la exponencial, pero aún falta derivar lo que hay adentro de la exponencial. Aún le falta derivar el 0,8 por x. Ojo que cuando derives lo que está adentro de la exponencial, el 0,8x, eso va a multiplicar a todo lo que ya llevabas. No es que la derivada entre en la función, sino que tú derivas la exponencial y a todo ese resultado tú multiplicas la derivada de 0,8x. Ya, Jonathan se está acercando, pero a él le faltó, te faltó mantener la exponencial. ¿Sí? Ya tranquilo, si hay tiempo, aún quedan media hora. Y aunque tengan un recreo de media hora es bastante para de una clase a otra. Así que tranqui, aún hay tiempo. Pamela, ¿en qué parte? Ah, ya, ¿cómo multiplica? Vamos por parte. Esta vez voy a hacer la derivada hacia abajo, porque aquí ya hay más espacio. Tengo que derivar todo esto, ¿cierto? Primero que todo, yo tengo un 125, un número fijo, constante, que está multiplicando a una exponencial, a un e elevado a algo. Entonces, lo primero que uno puede hacer es recordar que esto es un número multiplicado por algo. Y en ese caso, uno puede sacar el número de la derivada y dejarlo escrito como 125 multiplicado por la derivada de e elevado a 0,8x. ¿Cierto? Eso es lo primero. Simplificar un poco el problema. Sacar los números que te están molestando y quedarte solamente con esa parte. Ya. Ahora sí, nos preocupamos de esta exponencial. Resulta que esto es e elevado a algo. Me equivoqué de botón acá, disculpen. Esto es e elevado a algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar primero como si fuera una exponencial. Me va a dar lo mismo lo que hay acá adentro. Acá puedo poner una estrellita porque, ¿por qué no? Me voy a derivar la exponencial. Da lo mismo lo que dejo, lo que hay adentro. Voy a derivar solamente la exponencial y después me voy a preocupar de derivar lo que hay adentro de la exponencial. En este caso el pentagrama. Y un pentagrama porque de nuevo, ¿por qué no? Entonces, veamos. Si yo derivo la exponencial, solamente la exponencial, ¿cuáles eran las reglas de derivar la exponencial? Si yo tengo e elevado a x y yo tengo esto derivado, su derivada va a mantener siendo el mismo e elevado a x, ¿cierto? Entonces acá tenemos que mantener e elevado a 0,8x, ¿cierto? Y ahora viene la parte importante. Derivamos lo que está afuera. Recién derivamos la exponencial en sí. Y ahora nos preocupamos de acoplarle, ahí viene la multiplicación, la derivada de lo que estaba adentro. Tomo todo el resultado que llevo
y lo multiplico por la derivada de lo que estaba adentro de la función. Tomo todo lo que tenía y todo eso va a estar multiplicado por la derivada de lo que está adentro. No es solamente derivar acá adentro. Lo que ustedes estaban haciendo es lo siguiente. 0,8x, ustedes estaban metiendo la derivada para adentro. Esto es lo que ustedes estaban haciendo. Y no, pues no es así. Lo que ustedes tienen que hacer es tomar todo lo que llevan y a eso acoplarle la derivada de lo que estaba dentro. ¿Se entiende la diferencia? Esto no es ir entrando a la derivada, no es que la derivada vaya entrando. Lo que tú vas a hacer es ir acoplando cosas. Tú vas a ir multiplicando derivadas. Cada vez que tengas que entrar a las funciones, tú vas a ir multiplicando y acá te vas a poner a derivar. ¿Se entiende un poco la diferencia entre uno y otro? O sea, en realidad hay que pescar todo eso y multiplicarlo por lo que se está elevando. Eso es. Agarro todo lo que llevo, el recuadro donde está el 125, toda esta parte. No. Agarro todo esto, lo que llevo hasta el momento, y lo multiplico por la derivada de lo que había dentro. Eso es la regla de la cadena. Tomas todo lo que llevas y lo multiplicas por la derivada de lo que hay adentro. Entonces no es que la derivada vaya entrando, no. Tú cada vez vas trabajando con lo que hay más adentro, es verdad, pero a medida que lo vas analizando, que lo vas derivando, va quedando afuera. Casi, Pamela, porque aún te falta derivar el 0,8x. Pero vamos por buen camino, por lo menos. Ya veamos qué es lo que obtenemos. Ah, ya, eso es lo que voy. Tomo todo lo que había hasta el momento y lo multiplico por la derivada de lo que había adentro. Entonces, ¿qué pasa con esta derivada? 0,8x. Hagamos la derivada por separado para no tener conflictos. 0,8x, esta derivada, el 0,8 va a salir. Te vas a quedar derivando solamente la letra x. La letra x es igual a 1, derivada es igual a 1. Entonces todo esto va a culminar con un 0,8. Entonces, tu derivada finalmente va a ser 125 multiplicado por e elevado a 0,8x multiplicado por la derivada de lo que había adentro, que ya sabemos que vale 0,8. Y aquí obviamente puedo hacer la multiplicación de 125 multiplicado por 0,8 y esto da 8, 16, esto da 1000. No, da 100. 100 multiplicado por e elevado a 0,8x. En esencia, la regla de la cadena es que tú vas a ir multiplicando por la derivada de lo que hay adentro. Ya, chicas, chicos, les voy a dejar como tarea, y esto sí quiero que lo hagan. Ah, pero es que, profesor, tenemos la semana de receso, bla, bla, bla. La semana de receso es para ponerse al día con la materia, no es una semana de descanso. Muchos estudiantes lo están leyendo de otra manera. La semana de receso es para ponerse al día.
Guía número 3. Quiero que sí o sí hagan la pregunta 9 y 10. Al menos las preguntas 9 y 10. Y si pueden, que hagan la pregunta 11. La pregunta 11 es una unión de toda la guía. En la pregunta 11 tienen un montón de materias de todo, multiplicación, división, etc. Pero las preguntas 9 y 10 tienen que ver con la regla de la cadena. Mientras que la pregunta 11 tiene que ver con toda la guía 3, con todas las propiedades, con todos los fundamentos, los operadores y todo eso. Pero necesito que sí o sí hagan la pregunta 9 y la pregunta 10. Por cierto, es bien similar a esto, tiene varias letras y tiene varias funciones. De hecho, voy a hacer una bien cortita para que ustedes vean cómo se hace esto. ¿Ya? Solamente voy a hacer una, que va a ser la letra B. La 9, letra B. Solamente voy a hacer eso, lo voy a hacer rápido, porque les prometí a las 9 que a las 10 y cuarto íbamos a estar saliendo, porque también quiero que tengan un descanso, porque si no, no sirve de nada que yo haga un montón de materias si es que no tienen descanso. Es solo para reforzar todo esto, porque tengo miedo que se vayan de la clase y no agarren bien la materia. Aplique la regla de la cadena y propiedades que bla, bla, bla. Ya, letra B. Y prima. Esto es la derivada del logaritmo natural de algo, en donde ese algo que hay adentro es un 3x cuadrado más 2x, ¿verdad? Esto es el logaritmo natural de algo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para derivar, me voy a preocupar de ver esto como la derivada, como un logaritmo. Yo ya sé de que la derivada de logaritmo natural es igual a 1 partido por x, sea lo que sea. La derivada del logaritmo natural de una estrellita, por ejemplo, es 1 partido por la estrellita. Entonces, esto va a ser 1 partido por todo lo que había adentro, que es el 3x al cuadrado más 2x. Aquí yo derivé solamente el logaritmo. ¿Qué es lo que me falta? Derivar lo que había adentro del logaritmo. ¿Cómo lo voy a acoplar a este resultado que tenemos? Voy a tomar toda la fracción y la voy a multiplicar. Voy a tomar lo que llevo y lo voy a multiplicar por la derivada de lo que había adentro. La derivada de lo que está en rojo. 3x más 3x al cuadrado más 2x. Entonces, lo que yo estoy haciendo es tomar todo lo que llevo, toda la fracción, que fue la derivada del logaritmo, y a todo eso yo le agrego, lo multiplico, lo acoplo con la derivada de lo que hay adentro. Bueno, acá esta derivada es bien sencilla. Acá esto se ve como la derivada de la suma de dos derivadas. Aquí los números salen para afuera. Insisto, lo estoy haciendo rápido solo para que vean un ejercicio más de la regla de la cadena. Solo por eso. Hago las derivadas pertinentes. 3 por 2x elevado a 1 más 2 por 1. Y esto es 6x más 2. Entonces la derivada finalmente va a ser la derivada del logaritmo, que es 1 partido por 3x al cuadrado más 2x, y todo eso va a estar multiplicado por 6x más 2. Y lo que les mencionaba, cuando tú tienes una multiplicación de una fracción por algo, ese algo, este paréntesis, 6x más 2, va a multiplicar a lo que estaba arriba. Va a multiplicar al 1. Entonces tú vas a tener 1 por 6x más 2
partido por 3x al cuadrado más 2x. Y el 1 no hace nada, no afecta en absolutamente nada. Entonces la derivada, lo que va, cuando están multiplicando al menos, la derivada va a ser finalmente 6x más 2 partido por 3x cuadrado más 2x. Aquí el 1 va a ir multiplicando a cada número y esto te va a quedar 1 por 6, 6x. 1 por 2, 2. Lo que se puede factorizar es ahí arriba. Yo puedo factorizar por un 2, pero no vas a poder eliminarlo con nada de lo que está abajo. Entonces no tiene sentido en este problema seguir simplificando, porque lo ideal sería que pudiera eliminar este 2 que apareció arriba con el 2 que apareció abajo. O acá, no sé, también podría factorizarlo por x. Pero de nuevo, no puedo eliminar nada. Entonces no tiene sentido factorizar. Ya, pero esto es desarrollo algebraico, da lo mismo esto. Tipo, si tú llegaste hasta acá, yo ya me quedo feliz. Ya con haber llegado hasta ahí, vale. Porque esto es lo que me interesa, que ustedes se van a aplicar la regla de la cadena. Así que ya, chicas, chicos, tómense en serio mis palabras. Hagan los problemas 9, 10 y 11, completen la guía 3 en toda esta semana que tienen. Dedíquenle al menos un día, o una noche, una tarde, lo que sea, en hacer estos problemas. Ya están las soluciones en la guía, en la plataforma. Y ahí van a ejercitar esto, porque esto es pura práctica. Yo sé derivar esto bien rápido porque ya me sé las reglas, porque ya estuve todos unos años estudiando todo esto. Ustedes no saben eso. Ustedes recién están cachando la regla de la potencia, es como lo único que tienen bien asimilado. Y esto, si te demoras, te vas a demorar mucho. Aquí tienes que ser súper eficiente. Así que, chicas, chicos, les dejo esa tarea, terminar la guía 3, porque la próxima clase voy a ser súper puntual para revisar todos los casos de contexto y ver también el RP2, que tenemos que verlo, que quiero verlo sí o sí la próxima clase y no antes de la prueba como fue en la prueba 1. ¿Ya? Así que chicas, chicos, los dejo. Tengan una bonita mañana. Nos vemos la semana subsiguiente, porque la próxima no va a haber clases. Cuidado con el lunes si es que tienen que salir. Y si es que tienen que salir, salgan y dejen... nada, ¿para qué? Entonces, nada, chicas, chicos, nos vemos. Adiós.